¿Cuántos pueden manifestar el agradecimiento hacia Dios? Gloria al nombre del Señor. Si estamos aquí en esta noche es por su gracia. Si estamos vivos un día más, si respiramos, si tenemos el aliento, es por su gracia, su favor y su misericordia. Porque nuevas son cada mañana. Gloria al nombre del Señor. Se pueden sentar, pueden tomar asiento, pero no siente la alabanza. Amén. Ya estamos para finalizar este mes de enero. Parece que este año también se va a ir bastante rápido. Ya hace unos días atrás estuvimos aquí celebrando la entrada del año y ya vamos a despedir el mes de enero. Un mes bastante salvaje, como yo diría. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas cosas han pasado en este mes, en estos cortos días? La toma de posesión del presidente de la nación, los fuegos en California, ahora este proceso de deportación que estamos experimentando y cuántas cosas más vienen por ahí. Pero hay una iglesia que debe estar preparada para lo que sea que los enfrentemos no en nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2. La palabra de Dios nos manda que debemos orar por todos los gobernantes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente y en toda piedad y honestidad. La palabra de Dios no hace acepción si es del partido que te gusta o del contrario, si es republicano o demócrata, si es cualquiera que sea la ideología o el sistema de gobierno, si es democrático o un sistema de dictadura o fascista. La palabra de Dios nos manda a orar, no importando cuál sea el presidente que nos toque, por todos los que están en eminencia, todas las personas que están en un puesto de autoridad, no solo el presidente, también jueces, gobernadores, senadores, diputados, todos aquellos que están en un puesto de eminencia. La palabra de Dios nos manda a orar por ellos. No importa si son buenos o malos, si creen o no creen en Dios, la palabra de Dios nos aconseja que debemos orar. Y yo te insto a que no dejes de orar por este presidente que tenemos actualmente. Al igual que también debimos orar por el que pasó, pero ya es tarde, ya no está. Debemos orar por los presidentes para que Dios incline el corazón de ellos por el camino del bien, para que les dé sabiduría, entendimiento, para que les dé la forma correcta de gobernar, de establecer las leyes, la justicia y de todas estas cosas, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por lo tanto, si nosotros no estamos viendo que los presidentes están actuando de la manera correcta, nosotros tenemos responsabilidad. Amén.
la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad porque a ella le fue dado el poder de atar y desatar aquí en la tierra conforme a la voluntad del Padre. A la iglesia le fue dada el poder de gobernar en los lugares celestiales para que se manifieste en los lugares terrenales. A la iglesia le fue dado el poder para que ore y para que, conforme a esa oración dirigida por el Espíritu Santo, a esos gobernantes que muchos de ellos no conocen a Dios, su corazón se ha inclinado a favor de la agenda del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ore por este presidente, gústele o no le guste. Ore por el presidente de su nación, cualquiera que sea. Si fue bueno o malo, no importa. Oremos por los presidentes y por todos los que están en un puesto de autoridad. Y en esta noche yo quiero hablar acerca de un acontecimiento muy importante que ocurrió durante la historia de Israel, o mejor dicho, del pueblo de Judá, que fue la deportación a Babilonia durante el periodo o el año 586 a.C. Y fíjense lo que es ser deportado de tu propia nación. A veces nosotros nos quejamos de que nos están deportando de acá, pero esta no es nuestra nación. Imagínate que a los estadounidenses lo deporten de esta nación, ya ese sería el fin del mundo prácticamente. El pueblo de Israel experimentó esto por causa del pecado, como todos sabemos, y voy a ser un poquito breve por causa del tiempo, porque hay bastante allí que abarcar. Pero la nación de Israel, específicamente la tribu de Judá y Benjamín, que eran las que habían quedado, junto con algunos descendientes de los levitas, sacerdotes, fueron deportados por el rey Nabucodonosor a Babilonia por causa de las múltiples abominaciones y pecados que el pueblo estaba llevando a cabo, había cometido. Aquella situación o aquella deportación ocurrió en 3 etapas que vamos a ver más adelante, que fue durante el periodo de Joacim, rey de Israel, el cual reinó 11 años, luego Joaquín o Jeconías, que reinó 3 meses, y por último, durante el reinado de Sedequías, el cual fue deportado con sus hijos, y Nabucodonosor mató a todos sus hijos enfrente de él y luego le sacó los ojos para que fuera el último recuerdo que tuviera de aquella en su vida. Y así fue aquel rey Sedequías, por causa del pecado, fue condenado a la muerte. Imagínate las consecuencias que trae el pecado. Aquel rey Sedequías, antes de que le sacaran los ojos, primero tuvo que experimentar la muerte de todos sus hijos y de todos aquellos que estaban alrededor de él, y luego le sacaron los ojos. Imagínate qué difícil vivir con aquellos recuerdos durante el resto de su vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, en el capítulo 4 de Jeremías, versículo 4, Dios le dice al pueblo de Israel: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos.
¿Qué le dijo Jehová a Israel? Si jurares, vive Jehová en verdad, en justicia y en juicio, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Este fue el deseo de Dios acerca de su pueblo Israel desde el principio, cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, precisamente de esta misma región de Babilonia, lo que fue luego el imperio babilónico. De ahí fue de donde salió Abraham. Entonces podemos determinar que siempre que nosotros pecamos, volvemos al lugar de donde salimos. Eso es muy real. Si tú fuiste sacado del alcohol y Dios te sanó, te limpió, te rescató, y luego tú te descuidas, ¿dónde tú crees que va a volver a caer? Al alcohol, o incluso peor. Si Dios te sacó de tantas cosas de los cuales muchos de ustedes han experimentado, si te descuidas, probablemente vuelvas a caer de donde Dios te sacó. Y el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham, al cual Dios sacó de Ur de los Caldeos, de aquella región idólatra, politeísta, la cual servía a muchos dioses. En aquel tiempo Dios saca a Abraham de su casa y de su parentela a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra la cual Abraham, a medida que iba entrando, iba pisando, iba levantando altar en cada lugar donde llegaba y haciendo pacto con Dios. Y Dios le promete a Abraham que de su descendencia, en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, en la simiente de Abraham, o en la descendencia de Abraham, iba a ser bendita todas las demás naciones. Dios llama a esta nación de Israel como una nación de sacerdotes y gente santa, para que fuera un ejemplo a las demás naciones que vivían a su alrededor. Ejemplo a todos los cananeos, fereceos, jebuseos, a todas esas naciones que ustedes conocen, que eran naciones que servían a múltiples dioses, que ofrecían a sus hijos en el fuego, que tenían inmoralidades sexuales, igual o peor como la que hay hoy. Y Dios escoge a la nación de Israel para que fuera un ejemplo, y lo constituye una nación de gente santa y sacerdotes, para que a través de ellos todas las familias de la tierra fueran benditas. Por lo cual, tú y yo, como iglesia de Cristo, no estamos simplemente para llenar un banco, para estar dentro de 4 paredes, sino que hemos sido constituidos por Dios como un pueblo de gente santa y de sacerdotes. Por eso siempre los mensajes, Dios nos insta a vivir en santidad, a vivir en justicia, a vivir en verdad, porque a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, es que nosotros podemos ganar al mundo, y esa gente del mundo puede ser bendecida y también puede alcanzar la santidad a través de nosotros. ¿Cuántos creen eso? A veces la gente no se convierte no por falta de mensaje, sino por falta de testimonio. Gloria al nombre del Señor. Porque a veces predicamos una cosa, pero estamos manifestando otra. A veces predicamos que Cristo sana, pero vivimos enfermos.
predicamos que Cristo nos bendice, pero vivimos endeudados. Vivimos pidiendo rebaja. Siempre que vamos a hacer algo, vivimos pidiendo, dando lástima. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros hemos sido llamados a vivir una vida la cual pueda ser de testimonio a aquel que está allá afuera, y aquel que está allá afuera quiera parecerse a lo que nosotros estamos manifestando. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y Dios tuvo esa intención con Abraham porque desde el principio la inclinación del hombre fue hacia el pecado. Todos conocemos la historia de la fundación del mundo. Aproximadamente en el año 1600 de la creación del mundo ocurrió lo que fue el diluvio y Dios tuvo que exterminar a todo ser humano por causa del pecado. Pero Dios llama a un hombre justo en su tiempo, a Noé, al cual le da las instrucciones para que haga el arca, y se salva a él y su familia, 8 personas. Una vez que Noé sale del arca, Dios le da el mismo pacto que le dio a Adán y le dice: la tierra está delante de ti, multiplícate, fructifica y gobierna la tierra. Noé comienza en una tierra nueva, él y sus hijos, pero de una manera u otra Satanás buscó la forma de volver a introducir el pecado. Gloria al nombre del Señor. Y ya para el año 2106 aproximadamente de la creación, no habían pasado ni siquiera 500 años cuando ya Dios tiene que llamar a Abraham para volver a establecer un plan de salvación por la cual todas las naciones de su alrededor pudieran ser salvos o pudieran caminar en santidad y en justicia. Por el ejemplo de Israel o de la simiente de Abraham. ¿Me están siguiendo? ¿Estoy siendo claro? Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, Abraham no solamente tenía un pacto de ser grande y de ser padre de multitud, sino también de que a través de su simiente las naciones de la tierra fueran benditas delante de Dios, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios le dice a Jeremías, o profetiza a través de Jeremías en el capítulo 4, y le dice a su pueblo Israel: así dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en justicia y en juicio, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Por lo tanto, yo creo que si el mundo está sumido en el pecado, en la maldad y en tantas cosas, la iglesia tiene parte de la responsabilidad. Yo creo que solamente 2 o 3 me entendieron. Tú y yo somos responsables de cómo está caminando la gente alrededor nuestro. Y directa o indirectamente, tú y yo tenemos esa responsabilidad porque hemos sido constituidos pueblo de Dios, apartado de las tinieblas, a su luz admirable. Ahora, algo que me impacta a través de las Escrituras, mientras he estudiado a través de los años, es que vemos varios profetas que fueron enviados a profetizar antes, durante y después del cautiverio de Judá, y entre ellos vemos a los que profetizaron antes del cautiverio: a Isaías, Oseas, Amós, Miqueas, Joel. También vemos a los que profetizaron después: Ezequiel, Daniel,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Jeremías, que profetizó durante el asedio del rey Nabucodonosor a Judá. Y yo, meditando en mi corazón, dije: ¿cuántos profetas tuvo Dios que enviarle a Israel y no hicieron caso? Pero solamente bastó uno para que Nínive se volviera y se arrepintiera de sus pecados. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Solamente bastó un Jonás que ni siquiera quería ir, que lo llevaron a forzado para predicarle a Nínive, y Nínive se arrepintió de sus pecados, se volvió a Dios, y Dios desistió del ardor de su ira. Pero el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios, el pueblo amado de Dios, el cual también somos tú y yo, que estamos aquí en esta noche, Dios tuvo que enviarle profetas tras profetas y no escucharon. Yo creo que eso no está muy lejos de la realidad de hoy en día. Que Dios tiene que enviar profetas, hablarte por sueño, por Urim, Tumim, hablarte por una hoja que se cae en el patio y no entendemos. Gloria al nombre del Señor. Pero Nínive, que era una nación también apartada, de hecho una de las enemigas del pueblo de Israel, solamente con la predicación de Jonás se volvió a Dios y se apartó de sus pecados, y Dios desistió del mal que había determinado hacerles. Ahora bien, Judá había sido llevada cautiva durante el año 586, pero ya 136 años atrás también había sido llevado al cautiverio la nación o las tribus de Israel. Aquellas tribus que fueron divididas durante el reinado después de Salomón, el reinado de Roboam, cuando la nación se dividió en dos y quedaron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y el pueblo, la tribu de Israel, las tribus de Israel, o el reino de Israel, fue deportado a Siria antes que Judá. Aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Y allí el rey de Asiria comenzó a poblar todas aquellas regiones habitadas por las tribus de Israel con gentes de otro pueblo, con gentes paganas que comenzaron a introducir cada uno sus dioses, a introducir sus cultos, sus prácticas, y todo lo que ellos hacían. Comenzaron a contaminar la tierra. Por lo tanto, aquella tierra que Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, fue convertida en un desierto, en un sequedal, por causa del pecado. Yo quiero que tú mires a tu hermano en esta noche, con todo respeto, y le diga: si algo no está yendo bien en tu vida, si no estás prosperando, si las cosas se están secando en tu vida, analiza qué puerta o qué legalidad le has abierto a Satanás. Porque un hijo de Dios, a quien Dios ha bendecido, no tiene razón para vivir una vida en miseria, en escasez y en tribulación. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y a menos que nosotros le demos legalidad a Satanás, Satanás no tiene derecho de atacar nuestras finanzas, todo lo que concierne a nuestra prosperidad. Y no estoy hablando de que vivamos en una vida de un evangelio de prosperidad como se ha predicado muchas veces y se ha tergiversado,
porque todo en extremo es malo. Cuando predicamos solamente prosperidad, entramos en lo que es la avaricia, y pues eso es la otra cara de la moneda. Pero un hijo de Dios siempre tiene que vivir en victoria. Amén. Pero esa victoria va a venir cuando tengamos el conocimiento de la palabra. Y aquellas tribus de Israel fueron deportadas primero por causa del pecado hacia Siria, y esas tierras con las cuales Dios había bendecido a su pueblo y las cuales Dios le había prometido a Abraham, ahora le estaba ocupando otra gente que no tenía nada que ver con Dios. ¿Cuántas cosas que deberían estar en tus manos y no están? Y la tiene un impío o una persona que no tiene por qué tenerla. ¿Alguien está entendiendo? Y todo esto, el común denominador fue el pecado de la nación de Israel. Ahora, ¿cómo entra este pecado o cómo se origina este pecado de la nación de Israel? Durante el reinado de Roboam, que fue el sucesor de Salomón, cuando la nación se divide en 10 tribus hacia el norte y 2 tribus, acontece que vienen a haber 2 reinos. Roboam, el hijo de Salomón, que está reinando en Judá sobre 2 tribus, y Jeroboam, que comienza a reinar en Israel sobre 10 tribus. Lo que acontece, como podemos ver en la Escritura, y usted lo puede buscar, es que como el templo había sido edificado en el territorio en Jerusalén, en el monte del templo, en la región que correspondía a Benjamín, que hacía fronteras con el territorio de Judá, allí estaba el templo construido por Salomón, en el cual Dios había hecho habitar su nombre, en el cual se ofrecían los sacrificios, y de todas las tribus de Israel tenían que ir a aquel templo para orar, para ofrecer sus sacrificios y para buscar a Dios. Cuando ocurre esta división de estas naciones, 10 tribus se quedan al norte bajo el reinado de Jeroboam y 2 tribus al sur. Jeroboam comienza a analizar y dice: no podemos dejar que estas 10 tribus sigan yendo a Jerusalén, porque el corazón de ellos se va a ir tras su señor David. ¿Y qué hace Jeroboam? Le levanta dioses en su tierra, le levanta altares, constituye sacerdotes que no eran del linaje de Aarón, para que esas tribus no tuvieran que ir a Jerusalén a seguir ofreciendo sacrificios. Y cuando ocurre esto, obviamente al hacer esto, se fueron tras la idolatría. Y esto es lo que ocurre una y otra vez hoy en día, cuando Dios se está moviendo en un lugar y muchas veces líderes insensibles comienzan a levantar servicios o altares o dioses en otro lugar para que su pueblo no vaya donde haya el mover de Dios y no reciba de parte de Dios esa administración. Está un poquito fuerte la palabra, pero es así, está ahí en la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Es lo que ocurre hoy en día. Hay un mover de Dios en un lugar y seguido levantan 3 retiros, 4 vigilias, 5 conciertos, para que la gente ni siquiera le pida permiso a ese pastor para ir a esa actividad donde se va a mover Dios. Corazón de Jeroboam, espíritu de Jeroboam. Dios manda a hacer una actividad, da una visión para hacer algo y se levantan 3 o 4 con otra visión diferente. Espíritu de Jeroboam. Pero en el nombre de Jesús, ese espíritu ni siquiera lo vamos a dejar entrar aquí.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vuelve Jehová y le habla a Jeremías, esta vez en el capítulo 7, versículo 12. Jeremías 7, versículo 12. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que lo lean todos. Y dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Allí era donde se encontraba primeramente el tabernáculo que había sido erigido por Moisés. En Silo, cuando Josué conquista la tierra, allí fue donde se estableció por primera vez el tabernáculo de Moisés. En Silo. Y dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. También haré a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Gloria al nombre del Señor. El tabernáculo había sido erigido en Silo y estuvo allí por aproximadamente 369 años, hasta que los hijos de Elí hicieron que la gloria de Israel abandonara aquel lugar. Y luego el tabernáculo, o aquella gloria que había en el tabernáculo, fue movida al templo que construyó Salomón y que David había había establecido las tiendas antes de construir el templo en Jerusalén, donde habitaba la presencia del Señor. La palabra de Dios nos muestra que Dios no tiene por qué estar en un lugar donde no se le honra. Al principio Dios estableció su tabernáculo en Silo y allí estuvo durante 369 años. Pero una vez que los hijos de Elí comenzaron a vivir una vida pecaminosa delante de Dios, la gloria fue traspasada y fue establecida en el tabernáculo en Jerusalén, donde estuvo 425 años hasta la deportación a Babilonia. No nos confiemos de que la gloria de Dios esté en un lugar y creamos que va a estar comprometida a estar ahí por toda la eternidad. Quien hace que la gloria de Dios baje y descienda a un lugar es el corazón, la santidad, la humildad de su pueblo. Tú y yo podemos pasar o experimentar esto mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Todos conocemos cómo se mueve la gloria de Dios en esta casa. Pero si nos descuidamos y nos confiamos y comenzamos a andar en nuestros propios caminos, también de aquí la gloria podría ser traspasada a otro lugar. La palabra de Dios es el mejor espejo para nosotros vernos, para nosotros aprender y para tratar de no repetir la misma historia que ya vivieron aquellos hombres, aquellas generaciones del pueblo de Israel. Como Dios le hizo a Silo, que traspasó, le quitó su gloria, así también dice: haré a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, por cuanto me provocaron a ira. Y dice: y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, o sea que no fue que no tuvieron
no tuvieron excusa. No fue que no recibieron una amonestación. Acabamos de ver cuántos profetas Dios le envió a Israel, cuántos años estuvo Dios hablando con su pueblo y no quisieron oír y tampoco prestaron atención. Y dice, llamé y tampoco respondisteis. En otras palabras, su corazón se había apartado de Dios y Dios trajo sobre su pueblo, sobre aquella nación o aquella tribu que había quedado, el ser deportados a Babilonia. Ahora, cuando el pueblo es deportado a Babilonia, Dios le escribe una carta a su pueblo estando en el cautiverio. Gloria al nombre del Señor. Y esta carta se encuentra en Jeremías, capítulo 29. Usted lo puede buscar y leerlo. Fíjate lo que es el amor de Dios por su pueblo. Estando el pueblo cautivo en Babilonia, dice la Escritura, capítulo 29 de Jeremías, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Elisías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí empieza la carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huerto y comed de él, del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Otra vez vemos aquí cómo Dios le da las mismas palabras que le dio a Adán al principio de la creación, las mismas palabras que le dio a Noé cuando destruyó toda la tierra con el diluvio: multiplicaos, fructificaos, sojuzgad la tierra, no disminuyan. Versículo 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí está la clave de que nosotros vivamos una vida diferente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a quejarnos del gobierno, del sistema, de la policía, de cada cosa. Comenzamos a quejarnos y comenzamos a maldecir a aquella gente que está en autoridad, cuando Dios nos ha mandado a orar por ellos. Dios nos ha mandado a orar por los que están en eminencia, sean buenos o sean malos, tengan la ideología que tengan. Cuando Dios nos manda a orar y nosotros oramos, Dios puede cambiar el corazón de ellos. Así que en sus oraciones, gloria al nombre del Señor, comience a orar por todos los gobernantes que usted conozca por nombre. Señor, mira al presidente Trump, dirígelo, guárdalo, cúbrelo, guía su corazón. Y si viene otro hoy o mañana, también ore por ellos.
ore por los presidentes de su país. Gloria al nombre del Señor. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 9 en adelante. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar en donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Fíjate los pensamientos de Dios hacia un pueblo infiel que durante tantos años había inclinado su corazón a la maldad, a los dioses paganos de todas aquellas naciones. Y Dios trae este castigo no para destruirlos, sino para amonestarlos. Gloria al nombre del Señor. Cada vez que tú y yo estamos enfrentando situaciones de parte de Dios, no es para destrucción tuya, sino para amonestarnos, para traer una corrección, para traer una introspección, para que nosotros levantemos nuestra mirada a Dios y podamos volver en sí y reconocer nuestros pecados. Primera de Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 11:32. Si pues nos examinásemos a nosotros, en otras palabras, si fuéramos capaces de escudriñarnos nosotros mismos y de enderezar nuestros caminos, no seríamos juzgados. Pero dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, si tú no te corriges a ti mismo, no te escudriñas a ti mismo, no te pones en orden, entonces Dios tiene que intervenir y traer un castigo o una amonestación para que al final tú no seas condenado con el mundo. Porque Dios no te va a dejar así como chivo sin ley. ¿Están aquí? Por eso es que mucha gente vive tropezando y vive teniendo experiencias difíciles porque no es capaz de escudriñarse a sí mismo. No es capaz de darse cuenta dónde está fallando. No es capaz de darse cuenta de los errores que está cometiendo. Y por esa razón Dios tiene que
intervenir y juzgarnos, traer la amonestación, el castigo, la corrección. ¿Cuántos de ustedes como padre corrigen a sus hijos cuando ven que ellos recapacitan y te piden perdón por lo que han hecho? Los 3 correazos que ya tú le ibas a dar, ya no se lo das. Porque ya ellos pidieron perdón, se arrepintieron. Ya ellos reconocieron. ¿Están aquí? Así Dios, como nuestro Padre, también cuando tiene pensado corregirnos y nosotros venimos delante de Él y reconocemos nuestros pecados, dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Pero si no reconocemos y seguimos día tras día en lo mismo, pues Dios tiene que coger la vara y castigarnos, como hizo con su pueblo Judá, al cual hizo llevar cautivo de su propia tierra a una nación extraña. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Gloria al nombre del Señor. Iglesia, estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Y por cierto, estamos en el mes del calendario hebreo, el mes de Shevat, que es el mes del agua y del aceite. El mes de, aquí lo tengo escrito. Déjenme buscarlo aquí en mis notas. Que corresponde a la tribu de Aser. Cada uno de los meses del calendario hebreo corresponde a una tribu. Y en este mes, que corresponde a la tribu de Aser, es el mes del agua y del aceite. También es el mes de la segunda enseñanza, o el mes donde Moisés transfirió al pueblo la ley oral. La segunda enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vemos que el agua y el aceite no se mezclan. En lo natural, el agua y el aceite no se mezclan. Pero en lo espiritual, el aceite no puede manifestarse, el cual es el símbolo de la unción, si primero el agua no ha sido derramada. La palabra de Dios es lo que simboliza el agua. Para que haya arrepentimiento tiene que haber palabra. Para que haya bautismo tiene que haber predicación de la palabra. Para que haya arrepentimiento, nueva criatura, tiene que haber alguien que haya sido predicado y que haya creído al Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Para que luego el aceite, que es símbolo de la unción del Espíritu Santo, pueda derramarse y pueda tocarte y pueda sellarte. En otras palabras, no podemos esperar que haya un derramamiento del Espíritu Santo si primero no hubo un bautismo. Por eso Juan tuvo que venir primero, bautizando en el bautismo de arrepentimiento. Ese es el orden por la cual cada uno de nosotros tuvimos que haber pasado. Amén. Dios puede cambiar el orden en muchos casos. Por ejemplo, una persona se convierte hoy mismo y si Dios quiere lo puede bautizar en el Espíritu Santo. Pero normalmente esa persona primero tiene que ser discipulado o enseñado a través de la Escritura, bautizado, llevado a las aguas y luego venir entonces el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. En este tiempo que estamos viviendo, iglesia, es un tiempo que indiscutiblemente tenemos que vivir por la palabra del Señor. Y todo esto que he compartido con ustedes
si nosotros no hacemos memoria de ello, estamos expuestos a pasar por la misma situación, a experimentar los mismos procesos, las mismas circunstancias que pasó el pueblo de Israel. Y de hecho, muchas veces lo pasamos porque no estamos dispuestos a ir a la palabra del Señor y aprender de aquellos errores y aquellas cosas que el pueblo de Israel cometió para nosotros no cometerlos de nuevo. Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Israel también puedo ver en las Escrituras cómo cuando llegó el tiempo de la deportación, no lo hizo Dios en una sola etapa, sino que primero lo hizo a través del reinado de Joacim, la primera etapa donde Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos. Y por eso vemos que Daniel y sus compañeros aparecen en escena luego de la deportación a Babilonia y son introducidos o posicionados en el reino por Dios. Pero antes de la deportación no se habla de Daniel y de sus compañeros. Gloria al nombre del Señor. Antes de la deportación no se habla de Ezequiel, no se habla de Ageo, de Zacarías. No se menciona ninguna de esa gente, tampoco Esther y Mardoqueo, porque la nación estaba sumida en el pecado, en la comodidad, en la prosperidad que estaban teniendo en base al engaño, al robo, al hurto, a la injusticia, y era imposible que se levantara una voz profética con esta atmósfera de idolatría y de abominación. Pero cuando comienza la deportación en la primera etapa, que es llevado Daniel y sus compañeros delante del rey de Babilonia, entonces vemos un Daniel que comienza a ayunar y a orar. Y ese Daniel entonces comienza a tener visiones y a profetizar. Pero antes, ese Daniel no había tenido visiones ni había profetizado. Yo no sé por las cosas que tú estás pasando, pero si tal vez te sientes acorralado o sientes que estás a punto de experimentar esto que pasó el pueblo de Judá, es porque tal vez está llegando el tiempo de profetizar. Está llegando el tiempo de que tengas visiones de Dios. Está llegando el tiempo de que tengas experiencias en Dios. Muchas veces estamos cómodos y estamos confortables en el mismo círculo, y es cuando Dios trae la incomodidad, la persecución, los tiempos difíciles, cuando comienzan las visiones a aparecer, cuando comienzan los sueños, cuando comienzan las profecías, la voz de Dios. Ezequiel también fue uno de los sacerdotes, o era sacerdote, pero Dios en el cautiverio, Dios no lo usa como sacerdote, sino como profeta. Porque aquel lugar no era ya un tiempo de ofrecer sacrificios, ni de ofrecer ninguno de aquellos rudimentos del tabernáculo, sino que era el tiempo donde Dios tenía que ya usarlo en otra dimensión. Y aunque él era profeta, él no se quedó aferrado a ser profeta, sino que él pudo alinearse al propósito de Dios en ese momento. Y Ezequiel comienza a tener visiones de Dios y Dios comienza a traer juicios a través de Ezequiel a todas las demás naciones, las cuales todos se cumplieron. Gloria al nombre del Señor. Pero Ezequiel no profetizó hasta que no estuvo en la cautividad. Al igual que los 3 compañeros de Daniel, no fueron o no estuvieron en una posición de renombre hasta que no estuvieron en el cautiverio. Gloria al nombre del Señor. Si tú te sientes en esta situación, no es para que comiences a quejarte,
sino para que veas la oportunidad que Dios está poniendo delante de ti, para que podamos tener visiones de Dios, para que podamos tener experiencias con Dios. Una de las cosas que profetizó Ezequiel a todas esas naciones de alrededor, Dios trajo el juicio a través de la profecía de Ezequiel. Y todas esas naciones dejaron de ser, excepto dos naciones, la cual es el pueblo de Israel y Egipto. Pero a Egipto, Dios le dice a través de Ezequiel: tú serás una de las naciones más modestas de toda la tierra, y ya no serás un reino. Y nunca más mi pueblo Israel pondrá su esperanza en ti. Y es tal y cual como Dios lo dijo, así lo vemos hoy en día. De todas las naciones de la antigüedad que quedan hoy en día, podemos ver la nación o el pueblo de egipcio y la nación de Israel. ¿Y qué es la nación egipcia hoy en día? Un pueblo del cual ni siquiera se menciona, ni salen los noticieros. No es conocido como una potencia hoy en día, o como una nación significante, sino como una nación de las más modestas. Tal cual Dios lo profetizó a través de Ezequiel, así se ha cumplido. Y yo quiero decirte que todo lo que Dios ha hablado acerca en cada una de estas profecías se ha cumplido. Y cada una de las cosas que Dios ha hablado acerca de ti también se van a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cada una de las cosas que Dios ha hablado acerca de ti, de tu casa, de tu familia, ten por cierto que se van a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Ponte sobre tus pies y vamos a hacer esta oración en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Levantamos nuestras manos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así como Dios tuvo el deseo de que su nación fuera el ejemplo, el testimonio a las demás naciones, así hoy en día nosotros nos comprometemos a andar delante de ti de tal modo que hagamos entrar a aquellos que viven alrededor nuestro, puedan ver el testimonio en nosotros y quieran ser como nosotros. Y la gente pueda ser llevada a ti a través del testimonio de cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tus santas escrituras que nos guían a la vida eterna. Padre, yo oro para que este pueblo, Señor, al cual tú me has dado la gracia de dirigirme, podamos entender que no hemos sido llamados para ser una iglesia emocional, para ser una iglesia de cuatro paredes, para ser una iglesia simplemente de seguir una corriente, Señor, sino que hemos sido llamados a ser una iglesia que es la sal de esta tierra, que es la luz de este mundo y que es el ejemplo a seguir de todas las demás naciones. Gloria al nombre del Señor, porque tú has puesto tu verdad y tu nombre en cada uno de nosotros y somos llamados por el nombre de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche oramos para que tú puedas, Señor, contar con cada uno de nosotros como esa nación de sacerdotes y gente santa que tú tuviste el deseo de que esa nación de Israel fuera. Gloria al nombre del Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios.